Y fue el viernes pasado, nosotros lo habíamos contado, Juli, viernes pasado, en horas de la tarde, noche, donde finalmente entró en el Congreso de la Nación la reforma laboral. Bueno, dividida en varios proyectos y de esta manera se intenta o se vuelve a intentar que avance en el Congreso de la Nación. Lo que tengo en las manos, él dice que está agotado, es el libro de Héctor Recalde, Reforma laboral, flexibilidad sin empleo, por eso decidimos invitarlo. ¿No hay ni uno queda? No, queda ese. Bueno, no, se lo devolvemos. No, se lo devolvemos. A ver, seguramente va a tener mucho para contarnos o advertirnos respecto de la reforma laboral. Pero mi primera pregunta es, ¿qué es lo más preocupante de esta reforma que se ha presentado en el Congreso? Yo hablaría de la falta de institucionalidad, porque viola absolutamente los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes. A partir de eso no hay una vida civilizada. Si no nos desde la cabeza, el poder, no se adecúa al Estado de Derecho, estamos en problemas, como Houston. Realmente, además, cuando dice el blanqueo parece que está bien, ¿no? Es bueno que se blanquee a la gente. No el otro blanqueo, que algunos empresarios que blanquearon hasta 8.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero este blanqueo uno dice, bueno, un trabajador que estuvo no registrado, el trabajador no registrado gana menos del que está en blanco, no tiene obra social, no tiene un asegurado de riesgo de trabajo, no tiene siquiera un duplicado de recibo para sacar un crédito. ¿Es la trampa el proyecto de blanqueo para que vaya ingresando todo lo demás y pase desapercibido, camuflado de que se va a regularizar a muchos trabajadores? Claro, pero cuando uno despeja el blanqueo en sí, demuestra que en realidad está promoviendo trabajadores contratados en negro. Porque el empleador que viola la ley, que está acostumbrado, tenemos 4,5 millones de trabajadores no registrados, hace un análisis de costo-beneficio, le sale mucho más barato tenerlo en negro y pagar bajas indemnizaciones que tenerlo en blanco. Esto promueve el trabajo en negro, es al revés. Además hay una impunidad. Le dan 360 días, un año para blanquear. Es mucho, ¿no? Además le quitan a los trabajadores. Lo increíble es que Menem, era en la época que yo escribí este libro, hace más de... ¿Usted escribió el libro en el año? 94. 94. Hace más de un cuarto de siglo, me asusté, ¿no? Menem y De la Rúa promovieron dos leyes donde al trabajador en negro le dan derecho a la reparación y a la indemnización. Macri se los quita. Peor que Menem y De la Rúa, es bastante clarito esto. Pero además usted hablaba del empleador. Bueno, se extingue la acción penal para ese empleador que ha tenido trabajadores en negro. Exactamente, se le quitan todas las multas, los aportes y contribuciones, no paga nada y blanquea. Y tiene 360 días a un 70%, 180 días a un 70% de todo. Pero después el trabajador que está en negro no tiene derecho a ninguna reparación, ninguna indemnización. Y el empleador va a pagar, que tiene trabajadores en negro, va a pagar multas muy bajas, incluso la exhibición del incumplimiento, que antes duraba 3 años, el Repsal, dura 30 días ahora. O sea, promueve realmente la violación a la ley. Yo hoy los escuchaba, estaba escuchando C5N, y lo veía a Pablo Moyano diciendo, va a haber más despidos. Claro, si es más barato, va a haber más despidos, porque también rebajan la indemnización por despido. Peor que en la primera década infame, ¿eh? Ahora, a ver, Recalde, el gobierno lo que dice es, necesitamos una economía que sea más competitiva, que le bajen los costos laborales a, digamos, un empresario, por ejemplo, y de alguna forma hace como una especie de forceps con ese tipo de argumentos, y lo que dice es, necesito la reforma laboral. Y bueno, que llame a una convención constituyente y cambiemos la constitución, discutámoslo. ¿Usted dice que es anticonstitucional la reforma? Mire, para ser claro, lo que consagra la Constitución Nacional es la progresividad de los derechos con justicia social. Se incorpora con categoría y jerarquía constitucional el principio de justicia social. Hacia arriba. Cuando baja la indemnización, viola este principio, pero además viola el viejo 14 bis del año 57, que da protección contra el despido arbitrario. Si usted desprotege, baja la indemnización, que es el freno que se le pone, obviamente es inconstitucional. Mire, no hay obligación sin sanción, es un principio jurídico universal. Si usted baja las multas, baja las indemnizaciones, etcétera, etcétera, la obligación va enflaqueciendo. Entonces, por eso posibilita toda la violación a la ley, ¿no es cierto? Pero además hay otro argumento, que es el que tiene que ver con esto de que, bueno, puede haber más trabajo, va a haber más trabajo. Y en realidad está probado, y conocerá usted los informes de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que muestran es que los países que han hecho una reforma laboral no necesariamente han logrado esto que se cree, o por lo menos nos prometen que se va a lograr si se aplica una reforma así. Bueno, esto es lo más claro, porque cuando asume Menem, antes de la flexibilización laboral, la desocupación era del 6%. Llegamos al 18%, es decir, nosotros lo sufrimos. Claro.
tropezamos varias veces con la misma piedra, entonces. Así que, digamos, y hay otras cosas. ¿Alguien puede creer en nuestro país o en cualquier país del mundo que un trabajador renuncia porque sí a un derecho? ¿Renuncia al derecho a cobrar un salario X para cobrar uno menor? Bueno, esta ley consagra la derogación de una parte de la irrenunciabilidad de los derechos consagrada por la Ley de Contrato de Trabajo. Yo lo contaba hace instantes, perdón, Juli, el nuevo titular de la UATRE fue quien dijo en las últimas horas, bueno, nadie que no quiere ser despedido es despedido. Y la verdad es que esto no es así, es absolutamente inverso. ¿Cuánta gente conocemos que quiere seguir trabajando, que está conforme con su empleo y que sin embargo es despedida? La verdad que frente a tamaña afirmación yo diría, tenemos que analizar qué pasa con el trabajo rural, donde existe mayor trabajo en negro, mayor explotación del trabajo infantil, trata de personas, sometimiento a la servidumbre. Ya el expresidente de la Sociedad Rural, el actual ministro de Agricultura, de Agroindustria, perdón, tuvo ya un proceso por eso. Había dos hermanos Cornejo que terminó pagándole 20.000 pesos a cada uno, vivían en una situación terrible, se vio en todas las cámaras donde vivían, ¿no? Así que mejor que se ocupe de ver qué pasa con los trabajadores rurales, ¿no? Recalde, en los últimos años prácticamente más de 100 países han impulsado lo que es una reforma laboral, muchas con características similares a las que se ha presentado en el Congreso. Es cierto. Y quería preguntarle cuál es el impacto que puede tener, por ejemplo, a nivel regional, que Brasil ya haya sancionado una ley que remite a lo que es una reforma laboral realmente importante. Sí. Yo creo que tenemos autodefensa, que es cambiar el modelo económico, salir de este plan de negocios, poner una clausura racional a las importaciones, prioritar el mercado interno. Es decir, en vez de rebajar el haber jubilatorio, como hizo la reforma previsional de diciembre, darle a los jubilados un haber digno. Pero usted lo que está planteando es cambiar totalmente la economía. Usted me preguntó qué haría yo. No, sí, le digo, ¿cuánto puede llegar a influir eso? Y usted me dice, bueno, nos defendemos de esa manera. Pero que entendemos que esa es la solución. Porque lo que está pasando ahora es terrible y nadie quiere que pase esto, ¿no? Mire, Macri ganó las elecciones en octubre del 2017, comenzó el derrumbe en mis lecturas, y muy respetuosamente lo digo, con la reforma previsional. Ni hablar del tarifazo. Y ahora viene a sacarle derecho a los trabajadores. Es como el hombre que tropieza y termina cayendo. Yo quiero que caiga, pero el 10 de diciembre del 2019, para que nadie diga que soy golpista. Pero esta es la sensación que tengo. No pega una. ¿Y qué piensa cuando el gobierno lo que decía era que usted de alguna manera estaba inmerso en lo que era la industria del juicio laboralista? Perdón, yo era el líder de la mafia. Usted era el líder, no lo quise decir. Es una medallita que me puso el presidente. La verdad que esto está promocionando la industria del juicio. El que viola la ley promociona la industria del juicio. Saque todo esto porque es inconstitucional. Seguramente va a haber más juicios, seguramente, pero si están violando la ley, le están rebajando el salario, le quita derechos, ¿cómo se va a quedar desarmado y aguantando la violación de sus derechos? Yo lo que recomiendo a todo el mundo es que defienda sus derechos. Pero Recalde, claro, es verdad que el gobierno durante todo este tiempo trató de instalar, y además me animaría a decir, no solo desde el gobierno, hubo fallos también incluso de la Corte Suprema que tenían que ver con la relación de los trabajadores o las correspondientes indemnizaciones, que iban como en un mismo sentido, que era el de perjudicar de alguna manera o no beneficiar tanto al trabajador. Pero acá puntualmente en esta reforma también hay un punto que es el que el trabajador, que por ejemplo va a ser blanqueado, bueno, después no tiene opción del reclamo por vía judicial, ¿no? Claro. Lo que yo quiero preguntarle es, ¿cómo era hasta ahora? ¿Es verdad todo esto que se intentó instalar respecto de que los juicios laborales son una estafa y llevan muchísimo tiempo y el trabajador termina cobrando una fortuna? Esa persona que acaba de perder su trabajo termina cobrando una fortuna y que hay toda una industria detrás. Mire, en realidad nosotros tenemos un derecho del trabajo que protege al trabajador a partir de la Constitución Nacional. El trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, comienza diciendo el 14 bis. Bajaron la cantidad de juicios. ¿Sabe por qué? Porque hay mayor miedo. El que está en negro, que está trabajando, no reclama. Y el único incentivo que tiene es cuando lo despiden. ¿Y miedo por qué? Porque no va a conseguir otro empleo. Y miedo que lo despidan. El temor al despido es muy serio. Aumentó el desempleo en nuestro país. Fíjese lo que está haciendo el Estado ahora. Ahora, los números del gobierno lo que dicen es que aumentó el empleo, no que aumentó el desempleo. No, aumentó el empleo precario, aumentaron los monotributistas, los cuentapropistas. El aumento del empleo que hubo nominal no alcanza a cubrir el crecimiento vegetativo, ¿eh? Son los datos del INDEC, datos oficiales. Porque usted lo que dice es que la cantidad de puestos que crea la economía no son suficientes para las que naturalmente tienen que incorporar año tras año. Vamos a hacer, están cerrando empresas, están cerrando, clausurando turnos.
están despidiendo en el Estado de una manera que viola los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores, como cerrando el edificio, o como pasó en fabricaciones militares el año pasado, que había una endija en la puerta y había alguien de vigilancia que tenía un listado. Esa no es una forma de notificar una cesantía. Y la protección que tiene el empleado público tiene una estabilidad absoluta por la Constitución Nacional. Acá, por eso, el eje es la falta de institucionalidad. Le pregunto por el fondo de cese, que parece ser uno de los puntos más cuestionables, ¿no? A ver, pero algunos lo entienden de esta manera. Bueno, sería lo mismo, porque una parte del salario iría destinada a ese fondo de cese que se pagaría después como indemnización el propio trabajador. ¿Cuál es la diferencia? Es la financiarización de la protección contra el despido arbitrario para que el buen empleador, con los aportes que hace, pague los despidos que hace el mal empleador. Y además genera otra vez un fondo y recursos que van a manejar los sindicatos y las cámaras empresarias a través de convenios colectivos. Muchas veces, en el convenio colectivo, el dirigente sindical prioriza el aumento salarial y es capaz de conceder otras cosas para tener el aumento salarial. Además, yo creo que es inconstitucional. No puede una ley transformar la protección en una cosa. Si da lo mismo, despedir o no despedir, no hay protección. Y eso va a aumentar los despidos. Y el temor al despido. Alcalde, ¿cómo lee, la última quiero hacerle, cómo lee el embate del gobierno a los sindicatos, ¿no? Que hemos visto que en los últimos meses, bueno, se ha disparado una cantidad de acusaciones cruzadas, también se ha hablado de mafias en su momento, del negocio sindical, digo, eso, ¿cómo hay que leerlo? Yo quiero ser justo, no es solamente a los sindicatos, también se persigue a los políticos opositores, también hay un grupúsculo, ¿no? El Poder Judicial. No la justicia, que es un valor, ni el Poder Judicial. Hay un grupúsculo de jueces y fiscales que están abusando de la prisión preventiva. Nosotros tenemos 27 compañeros que tienen proceso, pero no hay condena. Los empresarios lo mismo. Fíjese lo que pasó con los dueños de este canal. También. Y ahí afectan la libertad de expresión como agravante. Es decir, no solo... Acá los carpetazos y los falsos carpetazos y la denuncia se instaló la condena mediática, porque tiene un gran manejo de los medios de este gobierno. Aclaremos que una cosa es la prisión preventiva, otra cosa es un proceso que... No, el proceso que sí, por supuesto, todo el mundo tiene que estar sometido a la ley. Claro. Yo creo en la presunción de inocencia del presidente Macri también, que está imputado. La presunción de inocencia también para los dueños del correo. Hay presunción de inocencia, no tiene que ir preso Franco Macri ni los que dirigían el correo. Tiene que tener un proceso. Sería bueno que se agilice el proceso, porque está parado de hace más de un año, ¿no es cierto? Por suerte la Cámara Comercial, a la fiscal que está investigando, Gabriela Boquín, que la habían recusado, la mantuvo en su cargo. Pero realmente, cuando hay aprietes en todos lados, yo lo escuchaba a Zaffaroni también, Es decir, hablar de lo que pasa en Comodoro Pi. De una parte, hay que ser justo, no hay que generalizar, hay una parte. Pero el traslado de jueces, yo quiero jueces que me representen, ¿qué es eso? ¿Eso es republicano? ¿Cómo jueces que me representen? Y yo la verdad que cuando viene un trabajador le informo su derecho. Pero ¿sabe qué? Muchísimas veces le digo, y si usted reclama, ¿lo pueden despedir? Sí, bueno, espere un poco. O sea, estoy priorizando que es mi deber. El derecho y la situación de la persona que viene a consultar. ¿Sabe cuántas veces? Me pasó una vez con un mozo que vivía a la vuelta de mi casa. Y lo tenían en negro, etcétera, etcétera. Yo le había hecho, en esa época eran telegramas, no carta de documento. Y se me ocurrió preguntarle, ¿y qué pasa si lo echan? Y dice, no puedo pagar la pensión. Digo, bueno, entonces no haga nada. Claro. O sea, uno tiene que desaconsejar el juicio a veces. ¿Qué industria el juicio? No podemos los industriales del juicio son los que explotan a los trabajadores. Cuando nos habla de esto y de esta persona que tiene que pagar la pensión, que estamos hablando del último eslabón, ¿no?, de la cadena, que debe estar más protegido. Gracias, Ricardo. Gracias, es muy interesante hablar Después con le regalo el libro. Gracias.